Giras la llave, das contacto y no pasa nada. Ni ese zumbido corto que siempre hacía el coche, ni el amago de arrancar, o peor, arranca un segundo y se muere como si alguien le cerrara el grifo. En ese momento aparece la frase que te taladra la cabeza. No funciona la bomba de gasolina en Seat León. Y lo más peligroso no es el fallo en sí. Lo peligroso es lo fácil que es equivocarse y empezar a cambiar piezas a ciegas. Porque la bomba no suena no siempre significa la bomba está muerta. A veces la bomba está perfectamente bien y lo que falta es la orden de encenderla. O le llega tensión pero no le llega masa. O le llega tensión en vacío pero se cae cuando intenta trabajar. Y ahí es donde se va el dinero. En confundir un síntoma con una causa. Vamos a poner orden. La bomba de gasolina, en la mayoría de León Gasolina, hace dos trabajos. Cebar el circuito unos segundos al dar contacto y luego mantener caudal y presión mientras el motor gira. Si el coche no arranca, puede ser porque no hay gasolina. O porque sí hay gasolina pero no hay chispa. O porque la centralita no está permitiendo la inyección por un tema de inmovilizador o por una señal crítica que falta. Desde fuera todo se parece. Motor de arranque gira, pero el motor no engancha. Lo primero es entender en qué escenario estás, porque no es lo mismo un fallo total que uno intermitente. Fallo total. Un día funcionaba y al siguiente no arranca nunca. Fallo intermitente. A veces arranca, a veces no. O se para en marcha, o da tirones cuando le pides potencia. Y luego está el fallo en caliente. Vas bien, paras a repostar o a comprar algo. Vuelves y no arranca hasta que se enfría. Ese patrón, por ejemplo, muchas veces apunta más a relés, conexiones o sensores que a una bomba que muere de golpe. Antes de tocar nada, una realidad incómoda. El indicador de combustible puede mentir, no mucho, pero lo suficiente para hacerte perder una tarde. Si el coche ha estado en pendiente, si el aforador está dando lecturas raras, o si llevas tiempo apurando, puedes estar persiguiendo un fantasma. Así que, aunque suene básico, confirma que hay gasolina de verdad. Y si acabas de repostar y justo después empezó el problema, no descartes lo obvio. Combustible contaminado, agua o una mezcla rara. No es lo más frecuente, pero cuando pasa, el coche puede arrancar y pararse, o ni siquiera arrancar. Ahora, el famoso zumbido. Mucha gente se agacha, abre la puerta, pone el oído y espera escuchar la bomba. Pero hay dos trampas. Una, en algunos coches el cebado es muy breve. 2 o 3 segundos. Y si no estás atento lo pierdes. 2. Hay bombas bastante silenciosas, y con ruido ambiente o con la ventilación, ni te enteras. Así que no la oigo, no es una prueba definitiva. Es una pista, nada más. Si el coche no arranca, hay una prueba mental que ayuda. ¿El motor de arranque gira con fuerza? Si gira lento, la batería baja puede provocar comportamientos raros. La centralita se vuelve sensible, los relés no cierran bien. La tensión cae justo cuando más falta hace. Y eso puede imitar un fallo de bomba. No te digo que cargues la batería y mágicamente se arregle todo, pero sí que una batería débil puede convertir un diagnóstico en un caos. Otra pista. ¿Se enciende algún testigo raro? ¿Parpadea el de la llave o aparece un mensaje de inmovilizador? Si el inmovilizador no reconoce la llave, el coche puede arrancar y pararse a los 2 segundos, o directamente no permitir inyección. Y tú, desde fuera, lo interpretas como no llega gasolina. En ese caso la bomba puede cebar, pero el motor no se mantiene. Si tienes una segunda llave, probarla es una de esas cosas simples que a veces ahorran un dineral. Y aquí entra una herramienta que mucha gente evita por pereza. Un lector OBD sencillo. No hace falta equipo de concesionario para sacar pistas. Si aparecen fallos relacionados con inmovilizador, con señal de cigüeñal, con relé de bomba, con presión de combustible o con mezcla extremadamente pobre, ya tienes un mapa. Ojo. Que no haya códigos no significa que todo esté bien. Y que haya códigos no significa que esa sea la causa. Pero te orienta. Ahora, fusibles. Parece el consejo típico, pero hay un matiz. No basta con mirarlo. Un fusible puede estar fisurado y fallar con vibración o temperatura. Y además, puedes estar mirando el fusible equivocado. En muchos coches hay varios circuitos relacionados. Alimentación de la bomba, alimentación de la centralita, alimentación del relé, incluso el circuito del módulo que controla la bomba si tu versión lo lleva. Si un fusible de la SU está mal, la bomba no va a recibir orden aunque el fusible de la bomba esté perfecto. Por eso, cuando revisas fusibles, no pienses solo en bomba. Piensa en quién manda a la bomba. Y el relé es el gran impostor, porque cuando falla, el síntoma es idéntico a una bomba muerta. No hay cebado, no hay presión, no arranca, y muchas veces el relé falla de forma intermitente. Un día sí, un día no, o falla en caliente.
Si alguna vez te ha pasado que das contacto varias veces y de repente suena y arranca, eso huele a relé o a conexión más que a bomba. La bomba, cuando está realmente muerta, rara vez resucita por insistir con el contacto. Puede hacerlo si está agarrotada y justo se libera, pero no es lo habitual. Hasta aquí todos son pistas. Pero llega el momento en que hay que dejar de adivinar, y aquí es donde la mayoría se queda a medias. Se cambia la bomba sin medir lo más importante. Si de verdad estás en el punto de no funciona la bomba de gasolina en Seat León, la pregunta clave no es ¿suena? La pregunta clave es ¿le llega alimentación y masa cuando debería? Para eso necesitas un multímetro, o como mínimo, una lámpara de pruebas decente, y necesitas medir en el conector de la bomba, no en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque el problema puede estar en el cableado, en un conector sulfatado, en un pin flojo, en una masa con resistencia o en un empalme que parece bien hasta que le pides corriente. Medir 12 voltios en un punto lejano no te garantiza que la bomba reciba lo que necesita. Hay dos momentos de medición importantes. 1. Durante el cebado al dar contacto, esos segundos iniciales. 2. Durante el arranque, mientras el motor de arranque está girando. Porque hay coches donde la bomba solo se mantiene activa si la centralita detecta que el motor está girando con una señal válida. Si la señal de cigüeñal falla, por seguridad la centralita puede cortar la bomba o la inyección. Resultado: tú mides al dar contacto y ves algo, pero al arrancar desaparece. O al revés, al dar contacto no ves nada porque el cebado es mínimo, pero al arrancar sí aparece tensión. Aquí viene el matiz que separa un diagnóstico bueno de uno malo. No basta con medir tensión en vacío. Una conexión mala puede darte 12 voltios sin carga, pero en cuanto la bomba intenta consumir corriente, la tensión se desploma. Eso pasa con masas oxidadas, conectores calentados, terminales flojos. Por eso es tan útil medir caída de tensión. En vez de solo mirar I12V, comparas cuánto se pierde en el positivo y cuánto se pierde en la masa cuando la bomba debería estar trabajando. Si hay una caída grande, el problema no es la bomba, es el camino hasta ella. Imagina 3 escenarios típicos. Escenario 1. Llega tensión y llega masa, y aún así la bomba no hace nada. Ni vibra, ni intenta, ni suena. Ahí la sospecha sobre la bomba sube muchísimo. Puede estar quemada, agarrotada, o el módulo integrado del conjunto puede haber fallado. También puede ser que el conector esté bien, pero el contacto interno del propio conjunto esté mal. En cualquier caso, si tienes alimentación y masa correctas bajo demanda y la bomba no responde, ya no estás adivinando. Estás acorralando la causa. Escenario 2. No llega tensión en ningún momento. Ni cebado ni arranque. Ahí la bomba puede estar perfecta, y el problema está antes. Fusible, relé, cableado, o la propia orden de la EQ. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Cambia la bomba y el coche sigue igual. Porque el fallo real era que el relé no cerraba, o que la EQ no lo activaba por un bloqueo, o que un cable estaba cortado. Escenario 3. Llega tensión a veces sí, a veces no. O llega pero cae al arrancar. Ese es el terreno de los fallos intermitentes. Relé fatigado, conector que hace falso contacto, masa que se calienta y aumenta resistencia, o incluso un problema de batería o de alimentación principal que hace que todo el sistema se venga abajo justo cuando el motor de arranque chupa corriente. Y ahora, la parte que suele sorprender. La bomba puede funcionar, y aún así el coche fallar por falta de presión o caudal. En ese caso, sí oyes la bomba. Sí hay tensión, pero el motor da tirones, le falta fuerza al acelerar, o se queda sin respuesta en alta carga. Ahí no estás ante bomba muerta, sino ante bomba débil o restricción. Puede ser el colador del conjunto sucio, puede ser un filtro integrado, puede ser un regulador en el propio módulo, o puede ser que la bomba ya no entregue lo que debe. Sin manómetro de presión es difícil afirmarlo con seguridad, por eso en ese punto conviene no sentenciar sin medir. Pero el patrón de síntomas ayuda. Tirones al exigir, fallos en autopista, y luego en ciudad parece ir mejor. Otra confusión clásica, sensor de cigüeñal. Cuando falla, el motor puede girar y no arrancar, y la EQ puede cortar inyección por no tener referencia de giro. Desde fuera parece no llega gasolina. Y si además coincide con fallo en caliente, el parecido es total. Por eso el OBD y la observación del tacómetro durante el arranque pueden dar pistas. Si al arrancar el tacómetro ni se mueve, a veces es señal de que no hay lectura de RPM. No es una prueba universal, pero es una pista. También está el tema de la seguridad por impacto. Algunos coches cortan la bomba tras un golpe o un evento detectado.
No siempre es un interruptor físico como en modelos antiguos. A veces es una lógica en la centralita o en el módulo. Si el coche tuvo un golpe, aunque sea leve, o se activaron airbags, puede haber un corte que hay que resetear con diagnóstico. No es lo primero que miras, pero si todo lo demás no encaja, entra en la lista. Y hablemos de conectores, porque ahí se esconden muchos misterios. La zona de la bomba suele estar bajo asiento o en el maletero, y aunque no esté expuesta al agua directa, sí sufre humedad, cambios de temperatura y vibración. Un pin que se afloja 1 milímetro puede darte un fallo intermitente desesperante. A veces el coche falla justo al pasar un bache, o justo al girar fuerte, o justo cuando el depósito está bajo. Y tú piensas en la bomba, pero en realidad es el conector moviéndose, o el cable haciendo tensión. Si llegas al punto de medir y confirmas que no hay alimentación, el siguiente paso lógico es seguir el circuito hacia atrás. No hace falta desmontar medio coche para entender el concepto. La bomba recibe positivo a través de un fusible y un relé o un módulo de control, y recibe masa a través de un punto de masa del chasis o un retorno controlado, según diseño. Si el relé no recibe señal de activación, puede ser porque la ECU no quiere activar la bomba. ¿Y por qué no querría? Por inmovilizador, por falta de señal de giro, por un fallo interno, o porque detecta una condición de seguridad. Aquí es donde conviene ser prudente con puentes y pruebas agresivas. Forzar la bomba con un puente puede servir como diagnóstico, sí, pero también puede ser peligroso si no sabes exactamente qué estás haciendo. Hay gasolina, hay vapores, hay riesgo de chispa. Además, puedes saltarte protecciones y provocar daños. Si no tienes experiencia, es mejor quedarse en mediciones y en comprobaciones de relé y fusibles, o llevar el coche a un taller con los datos ya recogidos. Y esos datos son oro. Si vas a un taller y dices, creo que es la bomba, te pueden cambiar la bomba. Si vas y dices, en el conector de la bomba no hay tensión, ni encebado, ni en arranque, fusibles revisados, y el relé no conmuta, la conversación cambia. Si dices, hay 12V y buena masa bajo carga y la bomba no responde, también cambia. Porque ya no es una apuesta, es un diagnóstico encaminado. Ahora, si la evidencia apunta a bomba averiada, hay otro matiz. Muchas veces no es solo la bomba. En algunos conjuntos viene integrado el regulador, el aforador, el colador, y a veces parte del filtrado. Cambiar solo el motor de la bomba puede ser posible en ciertos casos, pero no siempre es lo más fiable si el problema era suciedad o desgaste del conjunto. Y si el coche ha estado funcionando con el depósito muy bajo habitualmente, la bomba trabaja más caliente y sufre más. No es una sentencia, pero sí una costumbre que acorta vida. Y si el fallo era eléctrico, no te quedes solo con «cambié el fusible y ya». Pregúntate por qué se fundió. Un fusible no se funde por aburrimiento. Puede ser un pico, un cable pelado, una bomba que estaba consumiendo de más porque se estaba agarrotando, o humedad en un conector. Si no buscas la causa, el problema vuelve, y normalmente vuelve en el peor momento. Hay otra situación que confunde mucho. El coche arranca con un spray de arranque o con un poco de combustible externo, pero no se mantiene. Esa prueba, usada con cuidado, puede indicar que el problema está en el suministro de combustible. Sí, pero no te dice si es bomba, relé, inyectores sin mando o inmovilizador. Porque si el inmovilizador corta inyección, el motor puede arrancar un instante por el spray y luego morir igual. Así que úsalo solo como indicio, no como veredicto. Al final, todo se resume en una idea sencilla. El síntoma no arranca tiene demasiadas causas como para ir directo a la pieza más cara y laboriosa. Y por eso el orden importa. Primero, confirmar condiciones básicas. Gasolina real, batería decente, señales de inmovilizador. Luego buscar pistas con OBD si puedes. Después, fusibles y relé con cabeza, entendiendo que la bomba depende de más cosas. Y por último, la prueba que manda. Medir en el conector de la bomba durante cebado y durante arranque. Y no solo tensión, también masa y caídas. Si te quedas con una sola frase, que sea esta. Cuando alguien dice no funciona la bomba de gasolina en Seat León, lo que realmente está diciendo es, no sé si la bomba recibe lo que necesita para funcionar. Y esa diferencia es la que separa un cambio de pieza a ciegas de una reparación correcta. Así que, si hoy estás con el coche parado y la duda te está comiendo, no te obsesiones con el ruido. Persigue la electricidad y la orden de activación. Si hay alimentación y masa y la bomba no responde, la bomba está en el punto de mira con razón. Si no hay alimentación, la bomba puede ser inocente, y el culpable está en un fusible, un relé, un cable o una condición de bloqueo.
Y si todo es intermitente, piensa en calor, vibración y conectores antes de condenar el conjunto entero. Y cuando toque decidir, decide con pruebas. Porque el objetivo no es solo que arranque hoy, es que no te vuelva a dejar tirado mañana. Si vuelves a escuchar a alguien decir no funciona la bomba de gasolina en Seat León, ya sabes qué preguntar primero. ¿La bomba no funciona o no la están dejando funcionar?